Te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Bueno, acá en el desarrollo de la sesión. Bueno, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que los tiempos son así como escasos y que hay que cumplir con la función, obviamente. ¿Qué te parece si estuviste escuchando algo de lo que dijo Sturzenegger, que lo ha repetido varias veces, por eso digo, acerca de que esta reforma beneficia a los trabajadores, literal, así, palabras más, palabras menos? Bueno, se nota que él no es un trabajador y por lo tanto no va a tener una reducción salarial si le agarra una gripe o si tiene la desgracia de, por ejemplo, contraer un cáncer. Y entonces, en lugar de cobrar su salario completo, esta última novedad que han introducido ayer entre gallos y medianoche, le quita una parte del salario, porque una de las cosas que han votado ya no es que se pierde, por ejemplo, un plus de presentismo, sino que la persona que se enferma va a cobrar solamente el 75% de su salario. Y la que tiene algún tipo de accidente que la patronal considere que lo hizo a propósito o por negligente, le van a pagar el 50%. Se nota que tampoco es un trabajador que, por ejemplo, puede sufrir un despido sin causa, un despido arbitrario, porque han rebajado la forma de cálculo de la indemnización para que la indemnización sea menor. Y se nota también que no es un trabajador que tiene que hacer horas extras porque el salario no le alcanza, porque, bueno, esta ley también elimina el concepto de horas extras y habilita un banco de horas. Entre algunas de todas las cosas que hace esta ley, que es tremendamente nefasta y que nos retrotrae al siglo XIX. Por eso decimos que es una reforma laboral esclavista, y en todo ese proyecto no hay una sola medida en favor de los trabajadores. Todas son en favor de la patronal y de tratar de poner un signo igual entre las posibilidades de negociar o de articular la defensa de sus derechos del trabajador y la del patrón, cuando es una relación completamente asimétrica, no es una relación de iguales, y por eso todas las leyes protectivas del trabajo son protectivas del trabajador, porque es el término más débil dentro de esa conjunción. Lo que hace esta ley también Mm. es tratar de limitar el derecho de huelga, declarando casi todas las actividades de la industria y de los servicios como esenciales, para poner un límite y que haya que garantizar el 75% de la dotación, y lo otro que hace es limitar la actuación de los delegados gremiales, de los representantes de sus compañeros, prohibiendo las asambleas en lugar de trabajo si no hay autorización patronal y demás, con lo cual ataca los derechos individuales de los trabajadores y ataca la organización colectiva. Es ¿No te muy grave esta parece, ley sí, y por eso debe ser rechazada. ¿no te parece que se podrían haber buscado herramientas de consenso donde en algún punto, sabiendo la orientación política del gobierno, algunas cosas podrían, claramente, ¿no? Iban a ir en contra de los trabajadores y otras cosas por ahí no beneficiar tanto al empresariado y buscar consensos que sumen en teoría a ese espectro del cual aún se está esperando mucho, ¿no? Y a esa esperanza, digamos, que se planteó en la campaña de las inversiones y el trabajo, dentro del cual tanto la patronal como los trabajadores ceden más o menos en partes iguales para adecuarse más a un mercado laboral. ¿Por qué te parece que es tanto en contra del trabajador? Porque en un primer comienzo uno como periodista dice, che, esto no va a salir, esto no puede ser, esto no es posible. Uno como trabajador lo piensa, ¿no? Y está teniendo el consenso. Bueno, está teniendo el consenso de los cómplices de Claro. todas estas posiciones patronales, está teniendo el consenso. Cuando la gente se empieza a enterar realmente de qué se trata esto, Mm, te puedo asegurar que ya el que entiende un poquito está en contra de esta reforma, y el que todavía no entendió va a empezar a entender a los golpes, claro. porque esta es la realidad, ¿no? A los golpes de las situaciones, que se enferma cobra menos salario, lo despiden como tienen ganas, etcétera. Mira, acá el problema es que hay una complicidad del arco político patronal muy fuerte. Acá hay una complicidad, los votos los han obtenido no solo de los bloques aliados de la Libertad Avanza, de Milei, donde el PRO, los radicales, sino también de un amplio arco del peronismo. Y esto hay que decirlo Mm, con todas las letras, porque acá lo votaron los de Tucumán, los de Catamarca, senadora de Jujuy, etcétera,
que le han puesto los votos para que el gobierno se pueda alzar con semejante ley. Y también han contado con la complicidad de la CGT, porque a la CGT no es que no la recibieron. Evidentemente la CGT negoció los artículos que tenían que ver con sus cajas. Eso es lo único que les interesó. Todo lo demás lo dejaron pasar. Porque si no, tendría que haber habido un paro nacional, tendría que haber un plan de lucha, en regla, no hacemos como que vamos un ratito a la plaza y de paso dejamos que repriman a todos los sectores del sindicalismo combativo, la izquierda y demás, y nos vamos corriendo, que es lo que ocurrió ayer, ¿no? Entonces, esto es muy serio. El gobierno puede avanzar por las complicidades, no porque tenga una solidez legislativa fuerte, ni mucho menos. Yo creo que ayer que estuvimos en la plaza, estuvimos con una columna del sindicalismo combativo, con gremios que sí pararon, como ADEMI, como el SUNA, como la Unión Ferroviaria de AEDO, como la GDUBA, con importantes columnas del movimiento piquetero, de la docencia. Fuimos muchísimos docentes de La Matanza, agrupados con la multicolor, muchísimos docentes de distintos distritos. Y, bueno, obviamente recibimos una represión de la que nos tiene acostumbrado el gobierno, desalojando la plaza, no tienen derecho a la protesta. Pero esto se puede dar vuelta. Acá no solo hay que seguir luchando, porque ahora va a venir a diputados, y bueno, pero esto después se tiene que poder aplicar. Y ahí es donde nos tenemos que también poner muy firmes los trabajadores, también dando cuenta de las direcciones que nos entregan. Esto me parece que es importante. Yo acá estaba hablando con varios diputados, incluso de los bloques del peronismo, que vienen con cara de circunstancia. Y bueno, yo le digo, bueno, pero también tenés que ver que no pasa nada. Con la CGT no pasa nada, con esto no pasa nada. Están dejando pasar. Y bueno, por abajo todos te reconocen que la situación es así. Entonces, Romina, bueno, hay que sacar conclusiones, ¿no? es muy claro lo que vos estás diciendo, porque en un primer momento, recuerdo, hace 2 veranos atrás, ustedes vivieron discusiones muy, pero muy fuertes, ustedes me refiero las cámaras, ¿no? En el recinto del anexo del Congreso, lo recuerdo, sobre esa ley ómnibus que eran como, bueno, 1.700 artículos, de los cuales todos pensábamos más o menos, bueno, si meten 100, meten 200, es lo que quieren hacer estos tipos, ¿no? Lo pensábamos así. ¿Qué opinás también acerca de la ley penal juvenil, ¿no? Y la baja de la imputabilidad, que ya es tal vez uno de los temas que se viene debatiendo más, digo, pensando en las radios, pensando en la televisión, pensando en la inseguridad. Sabemos que la solución no es meter preso a los pibes, que hay cuestiones sociales que obviamente faltan y mucho, pero también hay una sociedad que reclama por penalidad y por justicia para los menores que delinquen, ¿no? Lo cual nos parece, desde mi opinión, tremendo cuando vemos menores que delinquen y adultos que acompañan. Bueno, claramente, cuando uno ve menores que delinquen, claramente tiene que haber justicia. No es que uno simplemente piensa que allí no tiene que haber ninguna acción. Ahora, el problema es que también, como seguro compartís, esto han instalado una campaña en los medios, aplicando, tratando de explotar lo más, digamos, los prejuicios, el enojo, la frustración de una sociedad que, bueno, de pronto le presentan que el problema del delito son los jóvenes y, bueno, son las noticias que más salen, ¿no? Ahora, los grandes delitos de este país no los protagonizan los jóvenes, los protagonizan los grandulones, bastante grandulones, que están en el poder. Solo el 2%, según el dato, solo el 2% es cometido por menores de edad. Los delitos graves son muy poquitos cometidos por menores de edad, obviamente tienen una gran difusión, y son cada uno gravísimos, no vamos a minimizar porque ¿qué le importa la estadística a la familia que es víctima de un delito grave? Claro. No le importa nada, quiere justicia, está claro y está bien. Lo que hay que decirle a esas familias es que Bullrich y sus secuaces le mienten, porque con las normas actuales hay herramientas de sobra para actuar sobre esos jóvenes que delinquen. Herramientas de sobra, que no significa que anden libres y que estén en ninguna puerta giratoria. Ahora, el problema es que no hay ninguna voluntad ni de la justicia, ni del poder político, de generar ni las medidas reales para poner un límite y, digamos, separar de la actividad y de la situación que lo lleva a un niño o a un joven a delinquir. Y por otro lado, lo que no hay de ninguna manera
es el desarrollo de las leyes que también existen, como la de protección y promoción de los niños, niñas y adolescentes, que plantea que tiene que haber equipos interdisciplinarios, centros de salud mental, acceso a la educación, acceso a la salud, todas cosas que no ocurren. Vos sabés que yo soy docente de La Matanza, soy en una escuela secundaria, te puedo relatar, como cualquier docente con el que hables, la cantidad de situaciones donde hay chicos que tienen problemas, por ejemplo, de salud mental, que necesitan una atención y no hay un profesional que los atienda. Mm. Esto es muy serio, es realmente muy serio. Entonces, los servicios locales están desfinanciados, con poquísimo personal. Los recursos para obtener un turno de un profesional de la salud mental son dificilísimos. Entonces, todo eso también es lo que está en desarrollo. Y también que se hace la vista gorda el poder político, policial, judicial, de la base de las bandas de narcotráfico. Y entonces las dejan actuar. Y son también los que reclutan, los que pudren a los pibes con la droga y los que después también los reclutan como soldaditos. Y la baja de edad de punibilidad a 14 años, que es lo que aquí se está debatiendo, lo único que va a conseguir es que entonces ahora los pibes que van a reclutar para que lleven adelante ciertas acciones para beneficio de esos grandotes son quienes, los de menos de 14. O sea, se va a bajar la edad en la que van a empezar a reclutarlos para actuar con las bandas. Entonces esto es muy serio. Y no podemos caer en ninguna demagogia. Nosotros, Romina, desde el sí, Frente de Izquierda, tenemos que ser claros con lo que ocurre y, bueno, expresar la posición y la propuesta de salida a este desastre. por último te pregunto, porque sé que también estás justamente abocada a la tarea, ¿no? Justamente en el Congreso, ¿por qué te parece que a veces no se pueden dar las condiciones de discusión, sobre todo más complejas, ¿no? Y todo se achica a una situación de tiempos rápidos, de ver en las redes, de ver un recorte en la tele, por todo esto que estás nombrando, ¿no? Por entender la complejidad de lo cual sería la implementación. Lo primero que dijiste en la entrevista, la implementación luego es muy importante, pero bueno, acá pareciera que estamos discutiendo la letra y después vemos cómo hacemos. Y bueno, porque acá en realidad pasan los gobiernos y los problemas quedan. Esta es una realidad. Y en ese gobierno de la Libertad Avanza, que es todo puro marketing y lugares comunes, digamos, la fortaleza que pueden tener transitoriamente es tratar de colocar ante la sociedad la zanahoria de que están atacando a algún sector de los que han presentado que son los sectores problemáticos. Yo creo que el tema de este gobierno es que más tarde o más temprano ese discurso se agota y la gente en un momento se va a cansar, porque no alcanza con todo para tapar el aumento de la pobreza, los salarios que no alcanzan, la inflación que sigue desarrollándose, vivito y coleando, el aumento del desempleo, de la precarización laboral, y bueno, ni hablar de cuando vengan los efectos de esa nefasta ley que están queriendo votar. Entonces, me parece que en ese punto hay que apostar a la organización independiente, a intervenir, a movilizarnos y a ponerle un freno a este gobierno por la única vía que los trabajadores hemos tenido éxito, que es saliendo a la calle, poniendo un límite y sacándonos de encima los que gobiernan para las grandes patronales, para los jugadores seriales, para los especuladores, que nos dejan el tendal a los trabajadores del desastre de su gobierno. Romina, ha sido muy clara. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. Saludos. Romina del Pla, diputada nacional justamente por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Empezábamos hablando de la reforma laboral, luego seguíamos por la baja de la imputabilidad. Y me parece que hay algo muy claro, ¿no? Es verdad, los problemas quedan, los gobiernos pasan y los problemas quedan. A veces no tenemos en cuenta la implementación de ciertas leyes. Hay algo interesante que marca Romina y que acá lo hemos hablado justamente con Giancarlo Quadrisi, psicólogo del Observatorio Social de aquí de Matanza, con muchos lugares que han sido desfinanciados en última instancia, en los últimos tiempos por este gobierno, como comisarías de la mujer, programas preventivos de violencia contra la mujer, programas preventivos de alcoholismo en barrios muy, muy vulnerables, porque un menor que delinque, no delinque nada más porque lo llevó la familia o porque tiene ganas de delinquir. Hay un contexto social que es muy, pero muy difícil y hay cuestiones que si se van desfinanciando, como bien decía ella recién, no solo no va a solucionar nada, sino que hay que buscarle la justicia, que la ley implemente la penalidad, pero también que ese menor obviamente no esté ahí
y que esté en el colegio con un sándwich en la panza, como quien diría, ¿no?